es interesante ir viendo cómo esta idea de ir construyendo conocimiento de Violeta se va diversificando y vamos encontrando estos valores, como el de Nicia que vamos a presentar ya a continuación, en diversos puntos del país, e incluso con interés desde el extranjero, porque nos han llegado también postulaciones desde allá, entonces es muy bonito, digamos, ver lo que se va formando, lo que se va forjando a partir de esta iniciativa. No quiero ahondar más, le entrego ahora el micrófono a Roberto. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, darle las gracias al museo que nos abre sus puertas, a su directora que nos vino a saludar hace un momentito y se excusó por otros compromisos de permanecer en la actividad. Estamos contentos porque es un día importante donde se cumple este rito, que es agradecer, reconocer, que es algo que quien inspira a este museo siempre ella también demandó, ¿no? Siempre lo reclamó al país, la falta de apoyo, reconocimiento. Y hacerlo en vida a las personas que están creando, que están investigando, jóvenes en este caso, que están profundizando en el conocimiento y legado de este gigante que es Violeta Parra, para nosotros es motivo de alegría y por supuesto que de orgullo. Así que gracias a todos por estar acá. Bueno, que vamos a contarles dos cosas muy importantes que quisiéramos, antes de pasar a la ceremonia y luego conocer el trabajo de Nicia, a quien reiteramos las felicitaciones por profundizar en un área tremendamente importante, poco abordada, ya nos contará ella al respecto. Dos cosas que son importantes. La primera, queremos informar y contarle a Nicia también que con esta actividad vamos a dar inicio a la publicación en una colección de las 3 tesis que han resultado ganadoras de este concurso. La Fundación, en alianza con la Universidad de Concepción, vamos a diseñar esa colección y esperamos que esté disponible en los próximos meses en un formato digital, coleccionable, para, por supuesto, difundirlas de la manera que corresponde a la altura del trabajo, con un cuidado, esperamos, diseño editorial. Y la segunda la dice aquí el colega Nicolás, que aquí le devuelvo el micrófono. Gracias. Y la segunda noticia, el segundo anuncio, es que ya dentro de los próximos días va a estarse lanzando la convocatoria a la 4ª versión del premio Tesis Violeta Parra. Así que también ahí hay que estar atentos, atentas a las redes tanto del museo como de la cátedra, porque las bases van a estar ahí disponibles y revisadas para esta nueva versión. Dicho lo anterior, claro, procedo a presentar. Perdón. Sí. Me estaba saltando parte del protocolo, pero lo que corresponde antes de presentar es hacer entrega oficial de los símbolos del galardón Premio Tesis Violeta Parra. Por un lado, ahora lo voy a decir bien con nombre y apellido porque todavía no lo hemos mencionado. Nicia Bacarezza Soto, tercera galardonada con el premio Tesis Violeta Parra por su trabajo Imaginario Socio y Etnolingüístico de Violeta Parra. Ya les voy a dar más detalles. Y por favor, el certificado y el galvano. Felicitaciones. Ahora sí, entonces, dejamos con ustedes la presentación. Lo voy a repetir. Tenemos en esta mesa a Nicia Bacarezza Soto, quien nos expondrá los aspectos más importantes de su trabajo Imaginario Socio y Etnolingüístico de Violeta Parra.
tesis que ella realizó en el programa de Magíster en Lingüística, corrígeme si estoy... Sí. Sí, Magíster en Lingüística de la Universidad de Playa Ancha. Un trabajo guiado además por el profesor Juan Pablo Reyes Núñez, pero que, dado que estamos ya en esta instancia, podemos decir que vuela con sus propias alas. Así que, Nicia, adelante. Muchas gracias. ¿Sí? Ahí sí. Buenos días. Muchas gracias por estar acá acompañándome en esta ceremonia y en este momento tan importante. Para mí es como un homenaje a Violeta Parra. La idea surgió básicamente cuando era niña. La Violeta Parra empezó a estar en mi casa en el momento en que mi mamá me cantaba las canciones de Violeta Parra, mientras cocinaba, mientras hacía las cosas. Y a su vez fue mi abuela la que le cantaba las canciones de Violeta a mi mamá. Y ahora soy yo la que se las canta a mi hija, que también se llama Violeta, por Violeta Parra, de hecho. Entonces para mí fue... yo estaba convencida que podía fusionar, mezclar lo que era la lingüística, pero no de un enfoque netamente literario, sino que encontrar algo más en Violeta Parra, porque siempre se le considera una artista visual relacionada con la música, pero yo sabía que había algo más en el lenguaje. Así que básicamente así fue surgiendo la idea de poder elaborar esta investigación. Bueno, el sentido básicamente es poder contribuir a las investigaciones que hay de Violeta Parra, pero desde un enfoque interdisciplinario. La idea era mezclar el imaginario social, ¿cierto?, la socio y la etnolingüística. Generalmente, cuando se hacen estudios sociales, desde los imaginarios, no se toma la parte de la lingüística. La lingüística queda casi en un cajón y resulta de que el lenguaje es el que crea realidades. El lenguaje es el que le da significado a la realidad. Por lo tanto, yo postulo a Violeta Parra como una pensadora de temas etnológicos y sociológicos. Y para ello tuve que interpretar cuál era su imaginario. Y en este camino descubrí diferentes aristas de este imaginario, que son muy interesantes. Investigué y analicé una recopilación entre los años 50 y 60, que básicamente es la época donde Violeta Parra se dedicó a recopilar el folclore, ¿ya? A recopilar y hacer un trabajo investigativo, que pocas veces se habla de este trabajo y se ve más como la artista plástica en el área de la música, pero ella hizo un trabajo investigativo maravilloso. El corpus que analicé fueron 14 canciones de las últimas composiciones, porque Violeta Parra tiene una cantidad enorme de canciones, iba a estar toda mi vida analizando todas sus décimas. Hice esa selección a partir de una investigación que realizó Paula Miranda, donde ella señala que justamente este álbum fue una selección que hizo Violeta Parra de sus canciones. Ella decidió elegir estas 14 canciones que son las que más representan su obra durante toda su vida. Por eso que hice esa selección. Por otra parte, 14 entrevistas que realizó entre el año 54 y 67, y extractos de entrevistas que fueron recopiladas en un libro, Materiales de mi canto, de Felipe Reyes.
Ahora, yo postulo que a partir de este trabajo investigativo, Violeta Parra configuró un planteamiento metodológico. Ella creó un método para poder investigar. Lo interesante de esto es que Violeta no tuvo una educación formal porque ella decidió dejar el colegio, porque la aburría, no le gustaba la instrucción. Era una rebelde en su época. Bueno, entonces, vamos a ver, se reúne, se hace una triada entre lo que es imaginarios sociales, lo que es lenguaje y sociedad, por lo tanto la socio y la etnolingüística, y por otra parte la vida y obra de Violeta Parra. Y a partir de eso podemos analizar y podemos extraer el imaginario socio y etnolingüístico. Entendiendo un poco qué es lo que son los imaginarios, rápidamente son las significaciones que hay una relación simbólica con las imágenes. Y a su vez, estas representaciones sociales es un proceso cognitivo donde es una construcción de significaciones que le van a otorgar sentido, ¿ya? Las estructuras mentales que tiene una sociedad son los patrones de construcción imaginaria de comportamientos que tenemos tipificados. Por lo tanto, son nuestras estructuras mentales y es como nosotros vemos y percibimos el mundo, ¿ya? A partir de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Fíjense que la visión de mundo o como uno percibe no es igual acá como puede ser en otro país, en el otro lado del mundo. En relación al estudio del lenguaje en la sociedad, específicamente del área de la lingüística, yo tomé a Sapir, la teoría de Sapir y Wolf, y la de Herz-Helmbruggen, donde postulan, porque se había visto la lingüística desde un enfoque netamente como un sistema de la lengua, donde otros elementos externos a este sistema no influían en el lenguaje. Por lo tanto, la teoría de Sapir y Whorf, ellos postulan que el lenguaje efectivamente tiene influencia directa de la sociedad, del entorno y de todos los elementos culturales, ¿ya? El lenguaje se va forjando a partir de todo el contexto donde está el hablante. Y hay que recordar que el habla es algo vivo, por lo tanto va mutando, va cambiando. A partir de lo que plantea Sapir y Whorf, también menciona que la concepción del mundo que va a tener esta persona va a ser a partir del habla, del lenguaje, cómo lo va desarrollando y cuál es su origen. Ahora, esta parte fue la que más me cautivó, tengo que decirlo. Investigando, leyendo mucha información de Violeta, de hecho nos maravillamos con mi profesor guía, nos dimos cuenta que Violeta Parra tuvo un encuentro cercano con la lingüística, a pesar de que ella rechazaba totalmente la academia, no le gustaba mucho. Y tenía siempre ciertas rencillas y discutía con Nicanor. Pero en una ocasión, Violeta Parra llegó a casa de Nicanor, que siempre conversaban, cuando estaban acá en Santiago, y lo encontró leyendo poesía vulgar. Y le pidió a Nicanor que le leyera, que le contara un poco más, y a partir de ella se dio cuenta que eso que ella estaba escuchando, lo había escuchado, pero en los borrachos de Chillán. Los borrachos en los bares cantaban estas poesías. Entonces ella dice, pero ¿cómo? Si yo llegué a Santiago y con Hilda estábamos cantando folclore, pero era un folclore que no era chileno, era español. Entonces ella tiene un quiebre y cambia su visión. Les voy a leer aquí una cita. Dice, la música de la gente común se cantaba en las cantinas, en las fiestas agrícolas y en las procesiones religiosas, muchas con fuertes tintes paganos.
Después de más de 20 años, a Violeta le volvieron de pronto los recuerdos de las hermanas Aguileras en Malloa, los cantos de su madre y su padre, los cantores del mercado de Chillán y los velorios de los angelitos. Herrero 2017, página 111. Entonces ella, al darse cuenta que esta poesía vulgar la había escuchado en su infancia, ella dice, no, entonces algo estoy haciendo mal, no estoy descubriendo bien el folclore, no es el folclore de mi tierra. Y Nicanor la insta, la motiva a que empiece a investigar. Y aquí Violeta se transforma en una lingüista, según la investigación que yo realicé. Ahora, tengo que decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero esto le puede molestar un poco a la Academia de la Lingüista. Los lingüistas dicen, pero ¿cómo va a ser una lingüista si no estudió? Bueno, yo puedo demostrar que ella utilizó un método que utilizan los lingüistas. Por lo tanto, ella, quizás desde el instinto de su pasión de ser autodidacta, logró configurar un método lingüístico. Violeta hizo labores de recopilación, reconstrucción y transmisión de saberes populares, donde ella consideraba y valoraba enormemente el contexto, el entorno, la cultura, la tradición y la sociedad. Por lo tanto, estos elementos van a ir conformando la identidad. Ella desde muy pequeña se interesó por los cantos y aquí se hace la conexión dentro del lenguaje con la oralidad, elemento muy importante que está dentro del habla en el estudio de la lingüística. Para el artista, como dice ahí, era necesario contemplar el entorno. Entendía que el habla, cantos, poseía sus propias circunstancias y actividades complementarias no verbales. Violeta se daba cuenta que depende la ceremonia, la situación que se estaba dando en cierto contexto, iba a haber cierta música, iban a haber ciertos cantos. ¿Qué más les puedo contar? Hizo una conexión importante entre lenguaje y cultura. Ella, de hecho, entendía los diferentes registros de habla. Algo interesante es que cuando ella realizó su investigación, cuando hacía las transcripciones, lo hacía tal cual lo escuchaba, no modificaba el vocablo. Si cortaban palabras, si había un modismo, lo hacía tal cual. Por lo tanto, ella sabía y reconocía la importancia del habla en los diferentes registros. Mire, de hecho, como menciona Coseriu, un lingüista, dice, por un lado, el lenguaje mismo es una forma primaria de la cultura, de la objetivación de la creatividad humana. Por otro lado, el lenguaje refleja la cultura no lingüística, es la actualidad de la cultura, es decir, que manifiestan los saberes, importante para Violeta, las ideas y creencias acerca de la realidad conocida. Ella se fijaba mucho en los pueblos. Ella fue recorriendo, desenterrando folclore, como lo decía, y fue recorriendo de norte a sur. Por lo tanto, su afán de considerar estos elementos eran relevantes para su investigación. Ella se tomaba en serio, de hecho tomó a sus hijos y se fue caminando por todo Chile con sus hijos y pasaba de casa en casa. Veamos a esta Violeta investigadora, que va entre el año 53 y 58 según Paula Miranda, porque Paula Miranda hizo un estudio acerca de Violeta y señala que hay 5 etapas dentro de su obra. Yo solamente consideré entre el año 53 y 58 que tiene que ver con todas las investigaciones que ella realizó. Tenemos que en el año 53 ella comenzó a investigar
y empezó a hacer un trabajo de joyería, básicamente. Ella empezó a reconstruir, a restaurar palabras, versos, cantos. Ella iba de pueblo en pueblo. Si una persona se acordaba quizás de una estrofa y le daban el dato de que más allá había otra persona, otro cantor popular, que se podía acordar de la otra estrofa, ella iba para allá y iba reconstruyendo ella y armando ella los cantos. Después realizó investigaciones en el Wallmapu en el año 57. Lo interesante es que aquí, como ella entiende la importancia de los componentes externos al sistema de la lengua, es decir, elementos culturales, ella se insertaba con los cantores. Y en este caso, cuando fue al Wallmapu, se insertó, se relacionó con las comunidades indígenas. Y ahí recogió cerca de 39 cantos en mapudungún. Después, en el año entre 57 y 58, se fue a la Universidad de Concepción a realizar investigaciones durante 6 meses y a partir de ahí crea el Museo Violeta Parra. También estuvo en Chiloé, estuvo en Chuquicamata para conocer la realidad de los mineros. Bueno, un poquito acerca de los resultados de la investigación. Las temáticas que aborda Violeta Parra a partir de su creación poética y además de sus entrevistas está conformada por el folclore nacional, los saberes, el conocimiento, el lenguaje, que es muy importante para ella, las emociones, sentimientos, pasiones, pensamientos y la sociedad. Para ella todo esto yo me di cuenta en el estudio que formaban parte del imaginario de Violeta. Como les decía, y aquí viene la parte que yo investigando me encontré con esto. De hecho, fue algo que me sorprendió porque yo quería buscar el imaginario de Violeta Parra. Pero en esta búsqueda me encontré que ella configuró un planteamiento metodológico y eso es sumamente interesante. Se puede ver que hay semejanzas en cómo ella visualizaba el lenguaje con lingüistas de las corrientes de la tendencia filológica clásica, gramática comparada y la lingüística científica. Les voy a mostrar ahora un paralelismo histórico para que puedan ver cómo ella percibía el lenguaje y cómo lo vio Rodolfo Lenz, que es algo maravilloso. Si se fijan, Violeta Parra ve el objeto de estudio como el lenguaje es un medio, un instrumento y no un fin. Rodolfo Lenz hablaba del lenguaje como una expresión cultural, viva, que varía con el tiempo y dentro de la sociedad. Ahora, si hacemos la comparación con la filología clásica, también se ve el lenguaje como un medio, como un instrumento y no como un fin. Mientras que la estilística, estudio de los medios y recursos que entrega la lengua y la realización concreta en el habla. Ya la lingüística externa en el siglo XX se centra en el estudio del contexto donde se desarrolla la lengua. ¿Cuál es el objetivo? Para Violeta era realizar recopilaciones de textos orales. Se iba y se enfocaba en la oralidad, es decir, en el habla. Para Rodolfo Lenz, nuevamente es lo mismo, se enfoca en la oralidad. Rodolfo Lenz estudia el mapudungún porque él pensaba en su teoría, en su hipótesis, era que venía o tenía origen de germana y se dio cuenta que no era así. Por lo tanto, se enfocó en estudiar la oralidad. En la lingüística precientífica se realizan recopilaciones de cuentos y de la tradición europea. Volvemos a la oralidad. En la estilística, el estilo está ligado al mundo del habla. En la lingüística externa hay una relación importante entre lengua y cultura. Y en relación a la metodología, Violeta hizo comparaciones entre el folclore nacional y el folclore
español. Y ahí es donde se hace clic y dice, no estoy cumpliendo mi objetivo, que era poder dar cuenta del folclore nacional. Rodolfo Lenz tiene un enfoque descriptivo de las lenguas y las culturas. En la lingüística precientífica se hace una comparación. La lingüística científica, estas variables tienen fines afectivos y expresivos, importante para Violeta, y el estudio de lengua hablada, fraccionamiento dialectal, el habla, volvemos al habla. Por lo tanto, en su recopilación el artista va a generar a partir de la intuición una metodología para poder hacer estas investigaciones. Aquí hay 3 elementos importantes que consideró Violeta en su metodología. Es que, primero, para poder realizar un estudio lingüístico y hacer una investigación de campo desde la lingüística, es necesario tener interacción con la persona que vamos a entrevistar. Lo interesante es que ella tenía que tomar nota de todo lo que le decía la persona que estaba entrevistando. Y para ella era importante que esta persona se sintiera cómoda, porque así iba a relajarse, iba a poder conversar, iban a tener una interacción y no solamente le interesaba el canto, sino que todo el contexto. Entonces ella iba de casa en casa, cantor con cantor, por cantor, y le iba preguntando, básicamente se hacía amigos de estos cantores y tomaban tecito, comían, tomaban once, muchas veces se quedó en la casa de estos cantores. Otro aspecto desde que utilizó en su metodología era para su capacidad de poder manejar a estos cantores que de repente tenían cierta actitud un poco, les costaba expresarse o contar estas cosas a una extraña. Entonces ella tenía que crear esta relación de confianza con los cantores. Ahora, un dato importante, la vida de Violeta, sus experiencias, su origen, le ayudó mucho a tener esta cercanía con los cantores. Y la tercera característica es un profundo respeto por las personas. Ella veía, consideraba, respetaba mucho a estas personas como conocimiento vivo, como elementos vivos de entrega de saberes y conocimiento. Había una valoración enorme por la gente de edad que tenía para ella esa riqueza del folclore nacional. Bueno, básicamente dentro de lo que se vio tenemos el imaginario, además de Violeta, que tiene diferentes aristas. Por una parte tenemos lo que es el folclore, cómo ella percibe el folclore. ¿Qué pasa? Violeta viene del campo. Cuando estaba con su hermana Hilda y iban a cantar, cuando recién llegó acá a Santiago, ella se vestía con traje de española y andaba cantando folclore español. Y cuando tiene ese encuentro, ella se da cuenta y dice, no, lo estoy haciendo mal, y cambió hasta su forma de vestir. Y se empezó a vestir como las campesinas de donde ella venía. Otro elemento de su imaginario es el lenguaje. Aquí ella tiene muy claro la diferencia entre lo que es oralidad y lo que es escritura. Ella empezó a hacer su recopilación desde la oralidad y ella veía la escritura como su objetivo básicamente era transmitir saberes populares, utilizando el lenguaje como un medio y no como un fin. La oralidad y la escritura la veía como un instrumento para la creación artística. Ella, de hecho, descargaba su emocionalidad, sus emociones, sus pasiones a través de la escritura. La concepción del lenguaje no solo tuvo influencia campesina, sino también indígena. Ella siempre discutía con su mamá y le decía que por qué no, su papá, por qué no fue mapuche, porque ella quería ser mapuche. Y le decía, ¿por qué te casaste con este español, o de origen con sangre española? Cuando ella se decidió ingresar a estas comunidades indígenas,
ella valora y se da cuenta que comparte esta visión del mundo con que la palabra es sagrada. Otro ítem de su imaginario son los conocimientos y saberes. Dice que ella era una convencida de que tener conocimiento de algo, saber, no era necesariamente ir al colegio, ir a la universidad. Ella siempre pensaba que estos saberes estaban en la gente, en el pueblo. De hecho, era muy severa con su juicio en relación a la academia. De hecho, siento como un homenaje en esta instancia, siento que es un homenaje a Violeta Parra, pero otra parte pienso que me debe estar diciendo que, claro, sí, nos debe estar, ¿qué se creen estos? Ella veía la academia como una institución que ayudaba a la deformación de la mente humana. O sea, ella era una convencida de la libertad en el pensamiento, en cómo ir absorbiendo los saberes. Veía en el pueblo un nutrido recipiente de saberes, cosa que la academia muchas veces no lo considera. A pesar de que ella no creía en la academia, la rechazaba mucho y discutía con Nicanor, con Pablo de Roca también discutía. De hecho, una vez le rompió una guitarra en la cabeza porque estaba molestando a Nicanor, era una cosa impresionante. Ella, de manera autodidacta y también con ayuda de Nicanor, estudió un poco de etnografía, de lírica, literatura, y todo gracias a Nicanor, que le daba ciertas directrices. El otro elemento del imaginario son las emociones, pensamientos y sentimientos. Ella era una convencida de que estos elementos eran importantes y vitales en el ser humano. Por lo tanto, ella le daba su espacio y decía que a partir del conocimiento se podía generar a partir de la experiencia, y eso tiene una relación con las emociones, cómo pensamos, percibimos, sentimos. Otro elemento es la sociedad. Acá Violeta es mucho más crítica, tiene una visión muy dura en relación a la sociedad, que de hecho se da cuenta de las diferencias, de lo maltratado que era el pueblo chileno cuando viaja a Santiago, y se da cuenta que existe un Chile totalmente diferente en la ciudad al campo. Estas desigualdades la hacen tener una molestia enorme, se enoja, y a través de este elemento pasional que ella tiene, expresa a través del canto. Y básicamente, Violeta en sus canciones da directrices, con sus décimas da directrices a la nueva canción chilena, que tiene todo este componente social. Y para finalizar, en pocas palabras, Violeta Parra no solo fue una mujer campesina de origen pobre y perteneciente a los grupos sociales desplazados que se interesó en el folclore nacional, sino que también vino a reinventar, reinaugurar y revitalizar el pensamiento en torno a la cultura, las tradiciones y las costumbres como elementos determinantes en los estudios de la lengua. Violeta buscó recuperar esa tradición e identidad chilena que había sido menoscabada y anulada durante décadas, y no dudó en usar el lenguaje como el medio para ganar esa batalla. Muchas gracias. Bueno, el premio Tesis Violeta Parra lo que busca es reconocer justamente la producción de conocimiento relevante respecto de Violeta, respecto de la cultura popular chilena en general a través de ella, y sin duda el trabajo que hemos podido escuchar el día de hoy cumple con eso, de sobra, y además dialoga muy bien con las otras dos tesis ganadoras anteriores. Así que ahí los invito a estar muy atentos a lo que se decía recién de cuando estas estén publicadas, pero
Quisiera ahora, antes de pasar a la siguiente parte, dejar la posibilidad abierta a quienes quieran realizar alguna pregunta, Anicia, si es que las hay. Gracias. Primero felicitarte, yo soy sociólogo de acá de Santiago, bien citadino, poco rural. Y es muy atractivo ver esa valorización que tú haces de la etapa de investigación de Violeta. Eso lo sabemos, lo hemos escuchado, pero no lo habíamos visto descrito, analizado más en detalle, digamos, en qué consistió eso efectivamente. Es una primera observación. Pero al hablar tú del lenguaje y todo, yo dije, bueno, acá hará el paralelo que otras personas han hecho, de que hay que hacer un catálogo de los poetas chilenos. Violeta sería claramente parte de ese catálogo, de los grandes poetas chilenos. ¿Qué opinas tú de eso? Porque vi que ese elemento de la poesía no estuvo presente en tu relato. Bueno, lo que pasa es que yo hice el enfoque desde la lingüística y no tanto de la literatura. Por consiguiente, cuando yo analicé las décimas de Violeta Parra, analicé su poesía, la analicé buscando el imaginario que estaba en su producción escrita. No, claro, analicé, de hecho, los corpus poéticos que analicé, que fueron los 14 composiciones de ella, fui analizando todas las figuras literarias que estaban ahí, pero desde un enfoque interpretativo, sino que estaba buscando qué elementos de Violeta, qué pensamientos, qué emociones estaban dentro de esa poesía, más que desde un enfoque desde la literatura. ¿Alguien más quisiera participar? Bien. Le agradecemos entonces a Anicia. Les pido por favor un nuevo aplauso para ella. Te felicitamos por tu trabajo y aquí me dice. Muchas gracias, les damos las cordiales gratitudes por habernos acompañado. Es un momento muy especial este rito, donde hemos podido profundizar ahora y de seguro lo vamos a poder hacer ya cuando tengamos la publicación disponible prontamente, porque ya hemos venido avanzando en eso. Vamos a poder de seguro introducirnos en estos fascinantes recovecos que siempre nos está regalando, proponiendo esta gigante que es Violeta Parra. Le damos nuevamente las gracias a Anicia, le felicitamos, está con su familia, cosa más bonita eso, a Nicolás Magirián de la Universidad de Concepción, que en esta alianza han venido impulsando este concurso de tesis Violeta Parra. Reiterar lo que decíamos hace un momentito, en la próxima semana, concretamente la próxima semana, ya va a estar disponible la convocatoria al cuarto concurso de tesis. Por tanto, queremos especialmente pedirles que nos ayuden ahí en la difusión, que se enteren investigadores que están trabajando, abordando aspectos de seguro desconocidos o poco profundizados o novedosos de Violeta Parra y su mundo. Muchas gracias, los invitamos a compartir un café y seguir conversando.